Hay una pregunta que Rocío Carrasco lleva 20 años sin poder responder. Una sola. ¿Qué le dijo su madre antes de morir? No lo que contaron los periódicos. No lo que dijo Ortega Cano. No lo que especularon los programas de televisión. Lo que se dijeron madre e hija en los últimos días. Cuando ya no había imagen que cuidar. Cuando ya no quedaba tiempo para rodeos. Cuando solo quedaban las palabras de verdad. Eso nunca salió completo en ningún sitio. Y hay una razón muy concreta por la que no salió. Porque lo que ocurrió en esa habitación cambia la manera de entender 30 años de una historia que España cree conocer. Hoy vais a escuchar lo que Rocío Jurado nunca quiso que se supiera. Lo que protegió hasta el final. Y lo que el final no pudo proteger. Rocío Jurado nació en Chipiona en 1944. En una familia sin dinero, en un pueblo pequeño del sur, sin nada que la diferenciara de miles de niñas de su generación, excepto esa voz. Una voz que no se aprende, que no se estudia, que se tiene o no se tiene. Y Rocío la tenía. Cuando cantaba en el pueblo, la gente paraba. Literalmente paraba lo que estaba haciendo. Y escuchaba. Eso no pasa con cualquiera. Pero Rocío tenía algo más que la voz. Tenía un carácter que en la España de los 50 y 60 no era fácil de sostener para una mujer. Rocío no era sumisa, no era callada, no era lo que se esperaba, era fuerte, era directa, decía lo que pensaba aunque incomodara, aunque generara problemas, aunque la gente se removiera en la silla. Y eso en el mundo del espectáculo español de aquella época era algo muy difícil de gestionar. No era fácil decirle que no a Rocío Jurado. Muy poca gente lo intentó. Y los que lo intentaron aprendieron rápido que era mejor no hacerlo. Pero ese carácter que la hizo grande en el escenario también le costó muy caro en casa. Porque las personas fuertes no siempre saben ser vulnerables. Y la vulnerabilidad es lo que construye las relaciones de verdad. En los años 60 y 70, Rocío Jurado se convirtió en la artista más importante de España. No la más famosa, la más importante. Hay una diferencia. La fama viene y va. La importancia se queda. Y Rocío se quedó. Sus canciones eran las canciones de España. Sus actuaciones eran los momentos que la gente recordaba. Su voz era la banda sonora de una generación entera. Bodas que se recordaban por cómo sonaba Rocío de fondo. Verbenas que la gente tarareaba durante semanas. Momentos íntimos que ella hacía menos solos simplemente con esa voz. Pero detrás de ese éxito enorme había una vida personal que muy poca gente conocía de verdad. Porque Rocío protegía su intimidad con una determinación feroz. Daba todo en el escenario. Todo. Pero lo que ocurría fuera del escenario era suyo, solo suyo. Y nadie se lo discutía, porque nadie se atrevía. Ese silencio sobre su vida privada generó durante años muchos rumores, muchas historias que circulaban entre la gente del mundo del espectáculo, que pasaban de boca en boca, que nunca llegaban a los periódicos porque Rocío tenía la capacidad de hacer que las cosas no llegaran a los periódicos. Eso también era poder. Y Rocío lo tenía. Se llegó a especular sobre relaciones que nadie conocía. Sobre decisiones que había tomado sola. Sobre capítulos de su historia que ella misma había decidido enterrar. Durante años se decía en ciertos círculos que Rocío Jurado tenía secretos que nunca saldrían a la luz. Secretos sobre su vida antes de la fama. Secretos sobre personas que habían pasado por su vida y que habían desaparecido de ella sin dejar rastro público. No podemos confirmar todo lo que se decía. Hay cosas que se dicen de las personas grandes que son verdad. Hay cosas que se inventan. Y hay cosas que son verdad a medias. Pero sí podemos confirmar algo muy concreto.
Rocío Jurado era una mujer que cuando decidía no contar algo, tenía una razón muy poderosa para no contarlo. Y hubo cosas que no contó nunca. Ni a su familia, ni a su marido, ni a su hija. Cosas que se fueron con ella. Y que dejaron preguntas abiertas que todavía hoy nadie ha podido cerrar del todo. Esas preguntas son las que hacen que esta historia sea mucho más grande de lo que parece desde fuera. Porque Rocío Jurado no era solo una voz. Era una mujer con una historia entera que eligió contar solo una parte. Y la parte que no contó es la más interesante de todas. Antes de Ortega Cano hubo otro hombre, Pedro Carrasco, boxeador, campeón del mundo, hombre muy conocido en la España de los 70. Un hombre con tanto carácter como ella. Se casaron en 1976. Y de ese matrimonio nació Rocío Carrasco, la única hija biológica de Rocío Jurado. Esa relación fue intensa, muy intensa. Dos personas con caracteres enormes. Los dos acostumbrados a ser el centro de atención. Los dos con sus mundos propios. Los dos convencidos de que su manera de ver las cosas era la correcta. Eso no siempre funciona bien. Y no funcionó. Había momentos de mucho amor. Y momentos de mucho choque. Una pareja que se quería y que a la vez no sabía muy bien cómo estar junta sin que todo fuera demasiado intenso, demasiado complicado, demasiado volcánico. La separación llegó y con ella llegó algo que marcaría el resto de la vida de Rocío. Una niña que crecería siendo la hija de la mujer más famosa de España. Con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso pesa. Con todo lo que eso cobra sin que nadie te lo advierta. Rocío Jurado era una madre que trabajaba, que viajaba durante meses, que pasaba semanas fuera, que llegaba a casa vaciada después de dar todo lo que tenía delante de miles de personas, y que a veces no tenía nada más que dar cuando llegaba, en una época en que eso todavía generaba juicio, en que se esperaba que una madre estuviera, siempre, sin importar lo que hiciera fuera, sin importar cuánto hubiera dado ya. Rocío no podía estar siempre. Nadie que hiciera lo que ella hacía podía estar siempre. Pero eso no quitaba el peso. No quitaba que Rocío Carrasco crecía. Y su madre no siempre estaba. Y eso dejó una marca que tardaría décadas en salir a la luz, pero que estaba, desde el principio. Entonces llegó Ortega Cano, José Ortega Cano, torero, admirado, mucho más joven que Rocío. Eso ya fue un escándalo en sí mismo. España no estaba acostumbrada a ver a una mujer mayor con un hombre más joven. Le daba vergüenza ajena, le parecía impropio, lo comentaba en todos los sitios. Rocío Jurado no les hizo el menor caso. Los miró a todos y siguió adelante. Se casaron en 1995 y empezó lo que durante años pareció el gran amor de los 90 españoles. Pero detrás de ese amor había tensiones muy concretas. Tensiones que las personas cercanas al matrimonio veían con claridad. Hay una cosa que mucha gente no recuerda. Hubo un momento en una entrevista conjunta en la que Rocío habló de algo muy concreto. Dijo que en su matrimonio había momentos en que los dos tiraban en direcciones distintas. Que ella tenía su mundo y él tenía el suyo. Que juntarlos no siempre era fácil. Eso lo dijo con esa franqueza que la caracterizaba, sin adornos, sin diplomacia. Ortega Cano escuchaba y no respondía. Ese silencio de Ortega Cano en esa entrevista lo decía todo, porque Ortega Cano venía de un mundo muy específico, el mundo del toreo, un mundo con sus propias reglas, con una manera muy concreta de entender cómo debe ser una mujer al lado de un hombre. Y Rocío Jurado no era esa mujer. Era todo lo contrario. Tenía más fama que él, ganaba más dinero que él, era más reconocida que él en todo el mundo. Y eso genera una presión interna en un hombre de ese mundo
que no siempre se gestiona bien. Que dentro de casa se convierte en algo muy difícil de sostener. Las personas que estuvieron cerca del matrimonio hablaron de momentos de mucha tensión, de discusiones fuertes, de caracteres que chocaban sin encontrar punto medio. No fue un matrimonio fácil. Fue un matrimonio de dos personas enormes que se amaban y que a veces no sabían cómo estar juntas. Esa es la verdad del matrimonio de Rocío y Ortega Cano. No la de las portadas, la de dentro. La adopción de José Fernando y Gloria Camila es el capítulo más comentado y menos entendido de toda la historia de Rocío Jurado. Porque la adopción generó opiniones muy encontradas. Había quien la admiraba enormemente. Una mujer en la cumbre de su carrera que abría su casa a dos niños, que les daba una familia, un apellido, una vida que de otra manera no habrían tenido. Pero también había preguntas. Preguntas que muy poca gente hizo en voz alta. ¿Cómo iba a afectar eso a Rocío Carrasco? ¿Cómo se siente una hija adolescente cuando su madre lleva dos niños más a casa? ¿Cómo se procesa eso? ¿Qué lugar ocupa cada uno en esa familia nueva que nadie había elegido del todo? Esas preguntas no tenían respuesta fácil, y Rocío no las respondió públicamente, porque Rocío no debía explicaciones a nadie. Esa era su postura, y la mantuvo siempre. José Fernando y Gloria Camila llegaron a la familia en momentos distintos, en circunstancias distintas, y crecieron en un mundo que no era fácil de gestionar. El mundo de ser el hijo adoptivo de la artista más famosa de España, con la atención constante, con las preguntas que no cesan, con la comparación permanente con la hija biológica, con la necesidad de encontrar tu lugar en una familia que ya existía antes de que llegaras, que tenía su historia, sus heridas, sus dinámicas formadas. Eso es muy difícil para cualquier niño. Pero la historia de José Fernando es la parte más dura de todo este guión, porque es la más concreta y la más triste. José Fernando tuvo una vida muy complicada. Problemas serios con las drogas desde muy joven, ingresos en centros de rehabilitación, recaídas que se hicieron públicas, una lucha que no terminó bien durante muchos años, y todo eso lo vivió con el apellido Ortega Jurado encima, con toda España mirando, con los programas de televisión comentando cada ingreso, con personas que no lo conocían de nada, opinando sobre lo que le pasaba como si fuera un tema de debate y no una persona real. Eso hizo todo todavía más difícil, muchísimo más difícil, porque cuando una persona lucha contra algo tan duro y lo hace además delante de toda España, la carga es insoportable. No hay intimidad para sanar, no hay espacio para equivocarse sin que nadie lo vea, no hay posibilidad de caerse y levantarse sin testigos. Todo es público, todo es comentado, todo es analizado. Y José Fernando lo vivió así desde niño, desde que llegó a esa familia. Hay personas del entorno que han dicho en distintos momentos que la vida pública que tuvo desde tan joven influyó en lo que le ocurrió después, que crecer siendo el hijo adoptivo de Rocío Jurado, con todo lo que eso significaba en la España de los 90, dejó una huella que no fue fácil de gestionar, que no había herramientas para eso, que nadie te enseña a ser hijo de una persona así, que simplemente te toca. No es una acusación a Rocío, es una observación sobre lo que le costó a ese niño algo que nadie eligió para él. Rocío lo supo, lo vivió, lo gestionó como pudo, con el mismo amor con el que había tomado la decisión de adoptarlo. Pero el amor no siempre es suficiente. Eso es algo muy duro de aceptar. Y Rocío lo aceptó, en silencio, sin hablar de ello públicamente, cargando con eso también, como cargaba con todo, sin quejarse, sin pedir ayuda, sin dejar que nadie viera cuánto pesaba. Porque Rocío Jurado
nunca dejó que nadie la viera flaquear, ni siquiera al final. La relación entre Rocío Jurado y su hija Rocío Carrasco es la herida más profunda de toda esta historia, la que no se ve en las fotografías, la que no aparece en los homenajes póstumos. Rocío Carrasco creció siendo la hija de la mujer más famosa de España. Eso suena bien desde fuera. Desde dentro es una carga enorme, porque nada de lo que hagas es tuyo del todo. Siempre estás en la sombra de algo más grande. Siempre hay alguien que te mira y ve primero el apellido. Y cuando tu madre es Rocío Jurado, el apellido pesa demasiado. Para una niña, para una adolescente, para una mujer joven que intenta construir su propia identidad. La relación entre las dos fue compleja durante años. No mala, no sin amor, compleja, con momentos de mucha cercanía y momentos de mucha distancia, con una madre que daba todo en el escenario y que a veces llegaba a casa vaciada, sin energía para nada más, y una hija que necesitaba más, que necesitaba la madre y no la artista, que necesitaba que Rocío Jurado se apagara un momento y que apareciera su madre. Y eso no siempre fue posible, porque lo que era Rocío Jurado no tenía interruptor, no se podía apagar, y ese coste lo pagó Rocío Carrasco, silenciosamente, durante años. Hay algo que Rocío Carrasco dijo en su documental que nadie analizó de la manera correcta. Dijo que había momentos en que se sentía invisible para su madre. Invisible, la hija de la mujer más visible de España, sintiéndose invisible para ella. Eso no es una acusación, es un dolor que tardó décadas en poder expresar, y que cuando por fin lo expresó España entera, tomó partido. Hubo quien la creyó, hubo quien no la creyó, hubo quien la atacó. Pero nadie le preguntó lo más sencillo: ¿qué se dijeron madre e hija al final? ¿Qué quedó sin decirse? ¿Cuánto de lo que Rocío Carrasco lleva tiene que ver con cosas que nunca llegaron a resolverse, porque el tiempo no alcanzó? Esa pregunta sigue sin respuesta, y es la pregunta que más importa. En el año 2003, Rocío Jurado recibió el diagnóstico: cáncer de páncreas. Tenía 59 años, estaba en la cima. Y de repente todo lo que había construido durante 40 años dejó de importar. Porque la vida tenía otras prioridades. Rocío tomó una decisión muy concreta. No iba a desaparecer. Siguió trabajando lo que pudo. Siguió apareciendo en público. Siguió siendo Rocío Jurado hasta donde pudo. Porque eso era lo que era. Pero por dentro ocurrían cosas que nadie veía. Conversaciones urgentes, decisiones tomadas con el tiempo en contra. Cosas que querían decirse y que no siempre llegaban a decirse. Porque cuando sabes que el tiempo se acaba, intentas hacer demasiado a la vez. Intentas arreglar lo que está roto. Intentas completar lo que está a medias. Intentas decir lo que llevas años sin decir. Y a veces el tiempo no alcanza para todo eso. Rocío intentó ordenar su mundo. Pero el mundo de Rocío era demasiado grande y demasiado complicado para ordenarlo en 2 años. Y algunas cosas quedaron sin resolver. Algunas conversaciones no llegaron a completarse. Algunos malentendidos no llegaron a aclararse. Y eso dejó una herida en la familia que se vio claramente después de su muerte. Cuando los hijos empezaron a contar versiones distintas. Cuando los pleitos llegaron. Cuando lo que debería haber sido una familia unida por el dolor, se convirtió en una familia dividida. Eso Rocío no lo quiso. Nadie puede querer eso para su familia. Pero ocurrió. Hay algo que personas muy cercanas a Rocío han dejado entrever en distintos momentos. Que en los últimos meses ella hablaba mucho de sus hijos. De todos ellos. Hablaba con una urgencia que la gente de su alrededor entendía. Porque era la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Que ya no queda mucho.
que hay que decir lo que hay que decir, ahora, antes de que sea tarde. Y pidió que su familia estuviera unida, que se cuidaran los unos a los otros, que lo que más le preocupaba al final no era su legado artístico, era ellos, sus hijos, los tres, sin distinción, sin preferencias, los tres por igual. Y lo que ocurrió después de su muerte fue exactamente lo contrario de lo que pidió. Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006. Tenía 61 años. España se paró. ¿De verdad se paró? Hubo personas que se enteraron en la calle y se quedaron inmóviles, que no podían seguir andando, que necesitaban un momento para procesar que esa voz ya no iba a sonar más. Sus canciones no eran canciones de fondo, eran las canciones de los momentos importantes. Las bodas, los velatorios, las noches de verano, los momentos en que una persona necesitaba escuchar que alguien entendía lo que sentía. Y Rocío lo entendía. Se notaba en esa voz que no se aprende. El funeral fue uno de los más multitudinarios que ha visto España en décadas. Personas que no la conocían de nada llorando en la calle. España lloraba a Rocío Jurado. Pero la familia que quedó atrás tenía mucho más que procesar. Porque el resto del país lloraba a un icono. La familia lloraba a una persona real, con todo lo que eso implica, con las cosas que se dijeron, con las que no se dijeron, con los malentendidos que quedaron, con las conversaciones que no llegaron a completarse. Ortega Cano fue el hombre más importante de la última etapa de su vida. Estuvo a su lado durante la enfermedad. Estuvo en los momentos más duros. Estuvo cuando ya no había nada que hacer excepto estar. Y eso hay que reconocerlo. Pero la relación entre Ortega Cano y los hijos de Rocío, después de la muerte de ella, fue una de las más complicadas y dolorosas que ha habido en una familia española en décadas. Porque Ortega Cano era el viudo, el que más había perdido en términos inmediatos, el que dormía en la casa que habían compartido, el que desayunaba solo donde antes desayunaban juntos, el que se quedó con las cosas de ella, con los recuerdos de ella, con el espacio físico que había sido de los dos. Pero también era el padrastro, y los hijastros tenían sus propias relaciones con su madre, sus propias memorias, sus propias versiones de quién era Rocío Jurado de verdad. Versiones que no siempre coincidían con la de Ortega Cano, ni entre ellas mismas. Porque Rocío Carrasco tenía su Rocío, Gloria Camila tenía la suya, José Fernando tenía la suya. Y ninguna de esas versiones era igual, porque una persona es distinta para cada persona que la quiere. Y Rocío era tan grande que cada uno de sus hijos había tenido una relación diferente con ella. Esa diferencia que en vida de Rocío se podía gestionar porque ella era el centro que lo unía todo. Después de su muerte, se convirtió en un abismo. La batalla legal que vino después fue pública, muy dolorosa. Dos bandos dentro de la misma familia. Ortega Cano y Gloria Camila de un lado, Rocío Carrasco del otro, con José Fernando en medio, sin saber muy bien dónde estar, con sus propios problemas encima, sin la figura de su madre para darle un lugar en el que apoyarse. España lo siguió todo, con esa mezcla de morbo y tristeza que genera ver cómo una familia que quiso a la misma persona acaba mirándose como enemigos. Y en medio de todo eso, Rocío Jurado ya no estaba, para decir lo que tenía que decirse, para poner a cada uno en su sitio, para ser el centro que lo unía todo. Eso se perdió el 1 de junio de 2006. Y no volvió. Rocío Carrasco tardó muchos años en hablar. Y cuando habló, España entera se paralizó. Porque lo que contó era muy duro. No solo sobre Ortega Cano, también sobre los años con su madre, sobre la infancia, sobre lo que había costado crecer siendo quien era, y sobre el dolor de perder a tu madre con cosas sin resolver,
con conversaciones incompletas, con palabras que nunca llegaron a decirse. Ese testimonio dividió a España de una manera brutal. Hubo quien la creyó completamente. Hubo quien pensó que estaba traicionando la memoria de su madre. Pero nadie permaneció indiferente, porque Rocío Carrasco habló de cosas que tocan a todo el mundo, de una madre y una hija, de una familia que no fue lo que parecía desde fuera, de la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Eso no deja indiferente a nadie. Sobre todo, no deja indiferente a las mujeres de 50 años, que conocen esa diferencia, que la han vivido, que saben perfectamente lo que es que una familia por fuera sea completamente diferente a lo que es por dentro, que saben lo que es querer a alguien enormemente y a la vez no poder decirle ciertas cosas, que saben lo que es que el tiempo se acabe antes de que se digan las palabras importantes. Y aquí llegamos al centro de todo, a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué se dijeron Rocío Jurado y Rocío Carrasco en los últimos días? Personas muy cercanas a ambas han dejado entrever distintas cosas en distintos momentos, que hubo conversaciones largas, que hubo momentos muy duros, que hubo cosas que se dijeron por primera vez y cosas que aún así no llegaron a decirse. Porque hay momentos en que aunque quieras decir algo, las palabras no salen. Porque pesa demasiado. Porque se llevan décadas sin decirse y de repente no sabes cómo empezar. Porque el tiempo se acorta y el miedo crece. Y a veces lo más importante se queda sin decir. No por falta de amor, por exceso de miedo. Rocío Carrasco dijo en una entrevista que guardaba cosas de esos últimos días que no iba a contar nunca. Nunca. Porque eran suyas. Solo suyas. Y esa decisión de guardar ciertas cosas dice más que cualquier declaración pública que pudiera hacer. Porque las personas que guardan algo para siempre, lo guardan porque pesa demasiado para compartirlo, o porque es demasiado sagrado para convertirlo en titular, o porque hay cosas entre madre e hija que no le pertenecen a nadie más, que existieron en ese espacio entre las dos, y que deben quedarse ahí. Eso es lo más duro y lo más hermoso de toda esta historia, que entre todo el ruido que generó esta familia, entre los pleitos y las declaraciones y los programas de televisión, entre los bandos y los abogados y los titulares, hay algo que quedó solo entre las dos, una madre y su hija, en una habitación, con el tiempo que les quedaba, diciéndose lo que tenían que decirse, o intentándolo, sin cámaras, sin testigos, sin que nadie más lo supiera. Ese momento existió, y nadie puede quitárselo a ninguna de las dos. Pero hay algo que Rocío Carrasco reveló en una conversación privada en 2019 que una persona de su entorno acabó contando. Algo sobre lo que su madre le dijo en los últimos días, sobre Ortega Cano, sobre la familia, sobre lo que Rocío quería que pasara después. Y lo que dijo no coincide con nada de lo que Ortega Cano ha contado públicamente. Nada. Esa contradicción es la que nadie ha señalado directamente, la que nadie ha puesto sobre la mesa, la que sigue ahí, esperando. Si quieres ser la primera en saberlo, suscríbete ahora al canal, porque lo que viene después de esta historia cambia todo lo que creéis saber, y no te lo puedes perder. Hay algo que España nunca procesó bien de esta historia, que Rocío Jurado fue la mujer más importante de la música española, y que sin embargo murió con cosas sin resolver, con una hija que la quería y que a la vez cargaba con heridas, con unos hijos adoptivos que seguían encontrando su camino, con un marido que la adoraba y con quien a veces no sabía cómo estar, con secretos que se llevó, con conversaciones que no terminaron. Eso no es un fracaso, es una vida enorme, una vida de las que no se olvidan, una vida que España lloró de verdad, pero también una vida humana,
con todo lo que eso implica, con las contradicciones, con las grietas, con las cosas que uno no pudo o no supo o no llegó a tiempo. Rocío Jurado fue enorme y humana, las dos cosas a la vez. Y esas dos cosas juntas son mucho más interesantes que cualquiera de las dos por separado, porque las personas perfectas no existen, solo existen personas reales. Y Rocío fue de las más reales que ha tenido este país, aunque España prefiriera verla solo como el icono. Aunque resultara más cómodo adorar la imagen que entender a la persona era mucho más interesante, y mucho más complicada, y mucho más valiente, de lo que cualquier portada de revista ha sabido contar. Suscríbete ahora al canal, porque la próxima historia es igual de grande, igual de humana, igual de real. Y nadie la ha contado así todavía. Aquí, en Ocultas Glorias España, donde las historias que alguien quiso enterrar vuelven a la superficie, una a una, sin parar. Hay algo que Rocío dijo en una de sus últimas entrevistas que vale más que todas las portadas de revista juntas. Dijo que no se arrepentía de nada, ni de las decisiones que la gente no entendió, ni de los amores que generaron comentarios, ni de las batallas que dio cuando todo el mundo le decía que no peleara. Dijo que había vivido como había querido vivir, y que eso era lo único que importaba. Eso requiere un valor enorme. Decirlo con 60 años y una enfermedad encima. Mirar a la cámara, con la voz entera, con la mirada firme, y decir que lo repetirías todo. Muy poca gente puede decir eso de verdad. Rocío lo decía, y se notaba. Esa es la Rocío Jurado real, la que no se olvida, la que está más allá de los pleitos, más allá de los bandos, más allá de los titulares. Una mujer que vivió como quiso, que amó como quiso, que cantó como quiso, y que pagó el precio de todo eso, sin quejarse, sin pedir que nadie lo entendiera, solo viviendo, hasta el final. Eso es Rocío Jurado, no la del escenario, no la de las portadas, no la del documental de su hija, no la que cada bando usa para defender su versión, la de Chipiona, la de la voz que no se aprende, la de la mujer que dijo que no se arrepentía de nada. Esa, y ahora ya la conocéis de verdad, no a medias, entera, con todo lo que eso implica. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque hay muchas historias más, tan grandes como esta, tan reales como esta, tan ocultas como esta, y ninguna la ha contado nadie todavía, hasta ahora. Rocío Jurado fue la última de una especie, de esas artistas que no necesitaban producción perfecta, ni coreografías elaboradas, ni campañas de marketing millonarias. Solo necesitaban abrir la boca y parar el mundo. Eso no volverá, o al menos no ha vuelto todavía. Y quizás por eso España la sigue llorando. No solo como artista, como algo que se perdió para siempre cuando ella se fue. Esa manera de cantar que era también una manera de estar presente, de estar entera, de darlo todo sin guardar nada. Eso es lo que se fue el 1 de junio de 2006. Y eso es lo que España todavía no ha terminado de procesar. 20 años después. Todavía. Eso es lo más grande que se puede decir de alguien. Que 20 años después todavía duele. Que 20 años después todavía se habla de ella. Que 20 años después su familia sigue siendo noticia. Sus canciones sigan sonando. Su nombre sigue siendo el primero que sale cuando alguien pregunta por la artista más importante de la historia de la música española. Eso no se construye, se gana. Canción a canción, actuación a actuación, año a año. Y Rocío lo ganó, con la voz, con el carácter, con todo lo que fue y con todo lo que no contó, que era mucho y que ahora ya sabéis. Ahora sí, ahora la conocéis entera, no la versión de Ortega Cano, no la versión de Rocío Carrasco,
no la versión de los homenajes póstumos donde todo era bonito y todo era perfecto. La versión real, la de una mujer que tuvo todo, y que aún así cargó con cosas que nadie le vio cargar. Eso es Rocío Jurado. Y eso no se olvida, ni con 20 años, ni con 40, ni con el tiempo que pase, porque las personas que vivieron como ella vivió no desaparecen del todo. Siguen, en las canciones, en los recuerdos, en los debates que generan incluso cuando ya no están, en las hijas que llevan su nombre, en los hijos que cargaron con su apellido, en el hombre que la amó al final, en todos los que la quisieron y en todos los que la cuestionaron, y en todas vosotras, que la recordáis, que la conocisteis, que sabéis exactamente de qué hablamos cuando hablamos de Rocío Jurado. Porque ella también os conocía a vosotras, a todas. Por eso cantaba así, porque sabía para quién cantaba, y eso no se olvida. Nunca. Aquí en Ocultas Glorias España, donde las historias reales se cuentan como merecen ser contadas. Suscríbete, y no te pierdas lo que viene, porque esta es solo una de las historias. Hay muchas más, de mujeres que aguantaron lo que no se aguanta, de hombres que construyeron imágenes perfectas mientras dejaban heridas detrás, de familias que desde fuera parecían una cosa y por dentro eran otra completamente diferente. España tiene muchas historias así, y ninguna las ha contado todavía como merecen ser contadas. Hasta ahora. Hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.